Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 7 de junio de 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 159. Las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis es lo que estamos estudiando ahora en diferentes textos. 7 en particular se nos habla de las bienaventuranzas, en este caso del Apocalipsis. ¿Qué nos parece? ¿Qué nos parecen estas declaraciones? La buena vida existe hasta que deseamos una mejor. Piénselo un momento. Otra frase, la comezón por las cosas que no tenemos es un virus que drena el contentamiento del alma. Lo contrario de contentamiento es la insatisfacción, y en el mundo caído en que vivimos la insatisfacción está por todas partes. Dios nos presenta una solución que no tiene que ver con nosotros, sino con su gracia, la bienaventuranza o las bienaventuranzas. Esta bendición de vivir y de morir con propósito. Podríamos llamarle la bienaventuranza de vivir y morir con propósito, en el caso de la de hoy particularmente. Si buscamos satisfacción en la materia, fracasaremos. Siempre habrá algo que no tenemos, siempre. Aún los millonarios, aún los que tienen aparentemente todo, hay algo que no tienen. Al mundo siempre le hace falta algo, a la gente, a nosotros, a usted y a mí. Por eso, si buscamos satisfacción en el mundo, en la materia, en las cosas terrenas, fracasaremos. Pero si la buscamos en Dios, tendremos la bendición del éxito que viene de Él. Por eso analicemos la bienaventuranza de hoy, pero antes recordemos la de ayer, la bienaventuranza del conocimiento personal del Señor. Dijimos, dice versículo 3 de Apocalipsis 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Recuerden, la estudiamos ayer, no la voy a repetir, pero esa fue la de hoy. La segunda bienaventuranza del Apocalipsis, la bienaventuranza de la trascendencia. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14, 13. El contexto de esta bienaventuranza es el siguiente. Los cristianos estaban siendo perseguidos por resistirse a adorar las imágenes de la religión pagana de Roma. Los versículos anteriores a esta bienaventuranza nos dicen que el Señor era consciente de ello. Después, Juan describe el tiempo de la siega que representa de algún modo el juicio de Dios sobre la raza humana. En medio de estas ideas se encuentra esta bienaventuranza. La volvemos a leer. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esta bienaventuranza? Bueno, he hecho 7 declaraciones para entenderla, para adjudicárnosla a usted y yo. Número 1, dice esta bienaventuranza que no importa cuántas batallas gane el mal, el bien saldrá victorioso tarde o temprano. No importa cuántas batallas aparentemente perdamos en la vida, porque perdemos un negocio, porque perdemos un trabajo, porque nos ganan en un pleito, porque en un juicio tramposo alguien nos derrota ante el juez, yo qué sé, porque una enfermedad nos causa daño, yo qué sé, porque alguien nos ofende. No importa cuántas batallas aparentemente gane el mal, saldremos victoriosos finalmente. Eso es lo que dice el pasaje. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Aún, fíjese nomás, aún morían por Cristo, aún eran perseguidos y aparentemente derrotados porque algunos de ellos eran asesinados por la fe, pero el Señor dice que esa es una bienaventuranza porque hay victoria finalmente. Me parece que se relaciona con lo que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia, ¿cuál es el problema? Sobrevaloramos la vida terrena los seres humanos, la sobrevaloramos y la sobrevaloramos equivocadamente porque ya sabemos que no es para siempre esta vida. Podemos morir a los 120 años o a los 35 o a los 7 o a los 60 y algo. Yo tengo 60, pero la sobrevaloramos como si pudiera ser para siempre, como si la pudiéramos tener para siempre, y no es así, tiene límite. La Escritura dice que tiene un límite para nosotros. Por eso vivamos esta bienaventuranza que nos dice que no importa cuántas batallas gane el mal, saldremos victoriosos finalmente. Segunda manera de decirlo, que no importa cuánto padezcamos, Dios nos tiene en sus manos y se ocupa de nuestra vida. La pregunta no es
si estamos padeciendo mucho o poco. La pregunta es, ¿está Dios pendiente de eso? ¿Está Dios, nos tiene en sus manos? ¿Se acuerdan que les he dicho varias veces que durante mucho tiempo tenía una costumbre, una dinámica, una especie de tradición familiar, matrimonial, que en cuanto despertamos le digo a mi esposa, mi vida, ¿hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Y ella siempre me decía, sí, mi amor, Dios nuestro Padre que está en los cielos nos escucha. Yo ya me ponía romántico y le decía, ¿hay alguien en la tierra que me ama a pesar de lo que soy? Ella decía que yo. Bueno, pero la pregunta trascendente es, ¿hay alguien que nos escucha? Si es así, entonces la bienaventuranza dice que no importa cuánto padezcamos, Dios nos tiene en sus manos y se ocupa de nuestra vida. Lo que quiere decir cualquier sufrimiento tiene un propósito. Tiene un propósito y eso es maravilloso porque hay gente que sufre sin propósito. Hay gente que padece y no hay propósito en su padecimiento. Pero cuando hemos creído en Jesucristo y le hemos entregado nuestra vida, aún los sufrimientos tienen un propósito. En tercer lugar, me parece que esta bienaventuranza puede decirse así también, que aún más allá de la muerte, nuestra vida tendrá significado en la historia y en aquellos que nos sobrevivan. Aún más allá de la muerte, nuestra vida tendrá significado en la historia y en aquellos que nos sobrevivan. Mire, hay un ejemplo en la Biblia que es muy importante y contundente, me parece a mí. Juan el Bautista era primo segundo del Señor Jesucristo. María y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, eran primas. Es que Jesús y Juan el Bautista eran primos segundos, digámoslo así. Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo, aparentemente. Comenzó a predicar primero porque iba anunciando que venía detrás de él justamente el Mesías. Y no estamos seguros a qué edad, pero el Señor Jesucristo comenzó su ministerio y Juan el Bautista, hasta dijo él, ahí en el Evangelio de Juan dice estas palabras, Juan el Bautista dice, es menester o es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y finalmente mengua a tal grado que muere, y muere degollado por órdenes de un espantoso, malvado, blasfemo rey Herodes, y por causa de su esposa, que era la esposa de su hermano en realidad, porque él era un adúltero, ella también, y su hija Salomé, que hace una danza, le está borracho, y le promete, pídeme lo que quieras, y te lo doy, y la mamá le aconsejó que pidiera la cabeza de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista predicaba en contra de Herodes y le decía, eres un adúltero, y entonces esto le molestaba a la mujer aquella también. Y uno se pregunta, ¿por qué muere? El más grande profeta, según Jesús, es el más grande profeta. Él dijo, entre los nacidos de mujer, nadie es mayor que Juan. ¿Y por qué muere? ¿Por qué no lo salva el Señor? ¿Sabe por qué? Porque la vida no vale por cuántos años se viva, vale por lo que realizamos en ella, vale por la huella que dejamos en ella, vale por las decisiones que tomamos en ella, vale por eso. Y Juan el Bautista el día de hoy es famoso, hablamos de él, predicamos de él, y en cambio aquel que ordenó su muerte, no usamos su nombre más que para nombrar a nuestros perros. Nadie le ponía a su hijo Herodes, pero a un perro sí hay gente que sí le ha puesto Herodes a su perro, rabioso o algo así. ¿Quién trasciende positivamente en la historia? Juan el Bautista. Vivió, no sabemos, 31 años, tal vez 32 años, no sabemos, pero no más de 35. Es decir que más allá de la muerte, nuestra vida tendrá significado en la historia y en aquellos que nos sobrevivan. De hecho, cuando la Biblia dice que largura de días y paz tendremos, se refiere a significado de la vida. ¿Qué significado puede tener una vida de 120 años que no sirve para nada, que no deja huella para nada, que no hace más que maldad, que no hace más que cosas terribles en la Biblia? Cuando se habla de los reyes, cuando se les evalúa ante una circunstancia muy clara, ¿hizo lo malo delante de Jehová o hizo lo bueno delante de Jehová? Punto. Esa es la evaluación final. Bueno, cuando hemos creído en el Señor tenemos la bienaventuranza de que aún más allá de la muerte nuestra vida tendrá significado en la historia y en aquellos que nos sobreviven. Número 4. ¿Qué dice esta bienaventuranza? Que somos mucho más que cuerpos habitando un espacio en el planeta. Somos mucho más que eso. Se dice que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Yo digo que un cristiano nace, crece, se reproduce y vive para siempre. Que somos mucho más que cuerpos habitando un planeta y deberíamos entender eso. Número 5. Que nuestra vida tiene sentido en Él y que somos instrumentos de su poder y hacemos mucho más que nacer, crecer, reproducirnos y morir, como decía. Es decir, que nuestra vida tiene sentido en Él. Somos instrumentos de Él, valemos, nuestra identidad depende de quién es Él para nosotros. Eso estamos estudiando en el Súmate Más, ¿no es cierto, hermanos? En la identidad de Pablo, que nos ayuda a entender nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Dependiendo de
quién soy para Dios, quién es Él para mí, quién es Él en este mundo, cuál es mi propósito de acuerdo con Él. Y esta bienaventuranza tiene que ver con eso, que nuestra vida tiene sentido porque somos instrumentos. Sí, cuando alguien le pregunta, ¿no? ¿Quién eres? Pues uno responde su nombre, soy Gilberto Gutiérrez Lucero. No te pregunté tu nombre, ¿quién eres? Ah, bueno, pues soy el esposo de la Yani, eso es tu estado civil y tu esposa, pero ¿quién eres? Bueno, soy el pastor de Oreb, ese es tu oficio, tu trabajo, tu ministerio, pero ¿quién eres? ¿Y quién soy? Tiene un sentido más grande con relación a Dios. Ah, soy siervo de Dios, soy salvado por Jesucristo, soy esclavo del Señor Jesucristo. Soy pastor, soy un llamado por su grandeza, su misericordia, a pesar de mi pequeñez y mi pecaminosidad, me llamó para un ministerio. Eso me da identidad y eso es lo que dice esta bienaventuranza, que nuestra vida tiene sentido porque somos instrumentos en sus manos. Número 6, que nuestra presencia en el planeta deja una huella que nadie puede borrar jamás, aunque nuestra foto nunca haya salido en el periódico. Nuestra vida deja una huella por causa de Él. Y número 7, que somos personas valiosas y usadas por Él. Mire, se la leo una vez más la bienaventuranza. Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dejemos que Dios nos use y permitamos que nuestra vida trascienda y seamos, por lo tanto, bienaventurados. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.